Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Si bien la migración ha aumentado en las últimas décadas, pocos políticos quieren hablar sobre los problemas que la rodean. La migración es uno de los temas más apremiantes de nuestro tiempo. Como resultado de la globalización, el aumento de la movilidad y la creciente desigualdad entre las naciones ricas y las más pobres, más personas migran hoy que nunca. Pero, ¿por qué? En primer lugar, existe una disparidad significativa en los ingresos y los niveles de vida entre los países en desarrollo y los desarrollados. Los países más pobres suelen tener niveles de vida mucho más bajos, y sus instituciones sociales y políticas tienden a debilitarse por la corrupción, y no necesariamente trabajan para mejorar la nación. En segundo lugar, la migración se ha vuelto más fácil para quienes ganan un buen dinero en su país de origen. Por ejemplo, es muy caro migrar del Congo a Dinamarca, todo el proceso se hace mucho más fácil si tienes algo de dinero de sobra. Por último, las diásporas. Grandes y establecidas, es decir, grupos de personas que viven en un país distinto de su tierra ancestral, pueden ayudar a los nuevos migrantes a establecerse y encontrar trabajo en su país de llegada. Cuanto mayor sea la diáspora, más gente atraerá. Sin embargo, a pesar de este aumento masivo de la migración, a los políticos no parece gustarles hablar de ello. Por un lado, esto tiene que ver con el hecho de que no hay muchos datos sobre la migración mundial, ya que los investigadores temen examinar los enormes conjuntos de datos necesarios para producir resultados científicamente significativos. Por otro lado, la migración es un tema complejo plagado de problemas morales y éticos. Por ejemplo, los responsables políticos tienen que plantearse preguntas como, ¿es correcto permitir que algunos migrantes entren al país, pero no a otros? ¿Se considerará a los políticos racistas si no quieren inmigrantes pobres en su país? ¿Y qué pasa con los países que los migrantes abandonan? Estas son algunas de las preguntas que jugarán un papel decisivo a la hora de determinar el futuro de las políticas migratorias. Los migrantes tienen enormes efectos sociales en el país de acogida. Según el lugar al que vayan, los migrantes reciben un trato diferente cuando llegan a un nuevo país. Algunos países son más o menos acogedores, mientras que otros son menos amistosos. Entonces, ¿cuáles son las razones de estas diferencias, y qué efectos tienen los migrantes en su nuevo país de origen? El grado en que los migrantes impactan en su país de acogida depende en gran medida de la velocidad de la migración. Una afluencia masiva de migrantes, por ejemplo, puede hacer que la población nativa se sienta abrumada y hostil hacia los recién llegados. Cuando muchas personas migran a un nuevo país, la comunidad de la diáspora en ese país crecerá, lo que puede significar que no todos los que llegan sientan la necesidad de integrarse plenamente en la sociedad de acogida. Sin embargo, si la afluencia de migrantes es relativamente baja y estable, más de ellos podrán integrarse en la cultura y la sociedad dominantes del país de acogida. En estos casos, la población de acogida tiende a sentirse más acogedora con los nuevos migrantes, y es más probable que los incluya en la vida social y económica. En el mejor de los casos, se puede desarrollar cierto grado de confianza y cooperación entre la población de acogida y los migrantes. En una sociedad con una historia nacional, una economía relativamente estable y un gobierno en funcionamiento, existe cierta confianza entre los miembros de esa sociedad. Esta confianza y cooperación son la base de una buena relación entre los migrantes y los residentes locales. Que esto suceda depende en gran medida de si existe un respeto mutuo entre las partes. La consideración mutua describe un sentimiento de simpatía o compañerismo hacia los demás, en contraste con el simple respeto que no necesariamente motiva a las personas a relacionarse con los demás. El respeto mutuo es la base de cualquier programa de servicios sociales que tenga como objetivo ayudar a los miembros más débiles y pobres de una sociedad a tener una vida estable y exitosa, y también permite la cooperación para cerrar la brecha entre las poblaciones de acogida y los migrantes. La migración también tiene un efecto económico en los nuevos países de acogida. Cualquiera que profundice en el tema de la migración se encontrará en algún momento con críticos y simpatizantes, y cada una de las partes presentará argumentos económicos para respaldar sus propios puntos de vista.
Entonces, ¿cuál es la correcta? Es muy posible que sean ambas cosas. Por un lado, los críticos tienen razón. La migración puede provocar problemas económicos para el país de acogida. Hay pruebas que sugieren que algunas partes de la población nativa experimentarán problemas debido a la alta afluencia de migrantes. Por ejemplo, los precios de la vivienda podrían aumentar, y los servicios sociales podrían acabar dispersándose bastante si más personas necesitan el apoyo del Estado. Este es el caso de Gran Bretaña, donde los precios de la vivienda han aumentado más de un 10% en poco tiempo, en gran parte debido a la migración. Además, los inmigrantes tienden a establecerse en lugares de su nuevo país donde hay vacantes laborales que pueden ocupar. Esto puede dificultar que la población local de bajos ingresos compita por una vivienda con trabajadores nuevos y calificados de otros países. Por otro lado, hay beneficios que se pueden obtener de la migración. Muchos economistas sostienen que los beneficios generales a largo plazo de la migración superan las dificultades a corto plazo a las que tienen que hacer frente algunas sociedades. De hecho, un estudio de 2010 sobre los efectos de la inmigración en toda Europa realizado por el economista F. Docquier descubrió que los trabajadores nativos en realidad pueden beneficiarse de los trabajadores inmigrantes altamente cualificados, y que la migración también puede mejorar la productividad y los niveles de cualificación de los trabajadores menos cualificados. Por último, los migrantes suelen traer consigo su propia riqueza. Si bien para algunos pensar en los inmigrantes evoca imágenes de viajeros agotados y hambrientos, que apenas podían sobrevivir en su país de origen, muchos migrantes son en realidad ricos y bien educados. Y al llegar a su nuevo país, obtendrán nuevos trabajos mejor remunerados con tasas impositivas más altas, y el país anfitrión podrá beneficiarse de su trabajo. Muchos migrantes obtienen enormes beneficios al mudarse a un nuevo país. Como hemos visto, los efectos de la migración en el país de acogida pueden ser variados y poco claros. Entonces, ¿cuál es la ventaja económica para los propios migrantes? Antes de responder a eso, analicemos el costo de la migración. En resumen, es una inversión cara que no todo el mundo puede permitirse hacer. El simple hecho de llegar a un nuevo país y encontrar un lugar para vivir cuesta mucho dinero. En algunos países, el ingreso anual es solo de unos $2,000, por lo que incluso un billete en un vuelo internacional podría consumir años de ahorros. Pero, suponiendo que tengan el dinero, ¿qué reciben cuando llegan a su nuevo hogar? Una vez en su país de acogida, los migrantes pueden utilizar el sistema social y económico existente en su beneficio. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los países pobres no es que sus trabajadores sean improductivos, sino que sus sociedades carecen de las instituciones que puedan mejorar el crecimiento económico. Por ejemplo, si viviera en un país en el que se le cobraran impuestos injustamente, es posible que no haya protecciones laborales que lo ayuden. Mientras tanto, alguien que lo amenace a usted o a su familia podría arrebatarle fácilmente el fruto de su trabajo. En casos como estos, no parece que valga la pena aumentar la productividad y asumir riesgos económicos. Los países ricos, por el contrario, tienen sistemas sociales y económicos que permiten a las personas vivir una vida estable, ganar más dinero y aumentar su propio valor de mercado. Cuando los migrantes entran en este tipo de sistemas, pueden aumentar rápidamente su nivel de vida sin tener que crear su propio sistema de protección. Por lo tanto, cuando el propietario de una tienda se muda de un país en el que su propia supervivencia está en constante peligro a otro, en el que el sistema simplemente funciona, probablemente esté dispuesto a invertir más en sus tiendas y a hacer crecer el negocio sin miedo a convertirse en un objeto fácil para extorsionar a los opresores. Los propios migrantes también pueden ser los mayores perdedores en el proceso de migración. Aunque pueda parecer algo desconcertante, los migrantes no solo son los grandes ganadores en términos de mayores ingresos y productividad, sino que también pueden ser los mayores perdedores. Tras la afluencia de inmigrantes, la mayor competencia por el empleo no será entre los inmigrantes y la población nativa, sino entre los propios inmigrantes. Contrariamente a la intuición, en realidad va en beneficio propio,
irracional de los inmigrantes votar a favor de las leyes anti-inmigración. Los inmigrantes tienen la doble desventaja de tener que competir en el mercado laboral, y tener que competir con la población nativa, que presumiblemente habla perfectamente el idioma local, ha crecido en la cultura del país de acogida y, a menudo, exige salarios más altos. Los migrantes, por otro lado, a menudo tienen que conformarse con trabajos con salarios más bajos. En este sentido, el mayor peligro para los migrantes es la creciente diáspora provocada por la llegada de nuevos trabajadores migrantes, todos los cuales compiten por los mismos trabajos y servicios de vivienda. Por lo tanto, apoyar leyes de inmigración más estrictas los protegería de una mayor competencia. Además, el daño psicológico causado por dejar el país de origen podría en realidad superar los beneficios de mudarse. Esto se debe a varias razones. Por un lado, los migrantes dejan a sus familiares y amigos para entrar en un nuevo país en el que tal vez no conozcan a nadie. Una vez allí, tendrán que lidiar con una nueva cultura, un nuevo idioma y la búsqueda de un trabajo, así como con el estrés de mantenerse en contacto con la familia que han dejado atrás. Si bien aún no ha sido objeto de mucha investigación, hay algunas pruebas de que los migrantes terminan siendo más infelices en el país de acogida que antes de migrar. Un estudio realizado en 2012 por el investigador Steven Stigman sobre la felicidad de los migrantes de Tonga a Nueva Zelanda mostró que los migrantes estaban 0,8 puntos por debajo en una escala de 5 puntos que mide la felicidad después de 4 años de vivir en el nuevo país. Por lo tanto, si bien muchos migrantes pueden tener ingresos más altos, eso no se traduce necesariamente en una mayor felicidad. Los migrantes pueden tener efectos políticos ambiguos en su país de origen. Hasta ahora, ha aprendido sobre los impactos económicos y culturales que los inmigrantes tienen en sus nuevos hogares. Pero, ¿cómo afectan los migrantes al panorama político de sus países de origen? Resulta que las diásporas pueden tener una fuerte influencia política. Cuando los migrantes se mudan a países más democráticos, muchos utilizan su nueva posición para tratar de mejorar las cosas en sus países de origen. Como resultado de sus nuevas libertades, tienen la oportunidad de ejercer una mayor presión sobre los regímenes políticos desde el exterior, sin temor a la represión o al cautiverio por protestar contra un gobierno autoritario. Por ejemplo, desde el año 2000, más de 1 millón de zimbabuenses han huido de Zimbabue a Sudáfrica, donde muchos han protestado contra el régimen zimbabuense desde su nuevo país. Sin embargo, curiosamente, esto ha tenido poco impacto. ¿Por qué? Si bien las diásporas pueden aumentar la presión a favor del cambio en su país de origen, también pueden reducirla. Los regímenes dictatoriales a menudo no se preocupan por estas influencias externas, ya que aún pueden controlar a esas personas en su propio país. De hecho, el resto de la población se puede controlar fácilmente. Los que se van suelen ser personas adineradas y educadas, un grupo demográfico que suele estar a la vanguardia del cambio político. Así lo demostró un famoso estudio del economista Albert Hirschman, que demostró que quienes se quedan en un país tienden a ser influenciados y reprimidos más fácilmente. Otra forma en que los migrantes pueden influir en la política es obtener una educación en el extranjero y luego regresar a casa. De hecho, muchos de los líderes políticos de los países en dificultades se educaron en un país diferente, por lo general democrático occidental. De hecho, en 1990, la friolera de 2/3 de los líderes políticos de los países en desarrollo estudiaron en el extranjero. La migración puede ser una carga importante para los países pequeños. Como mencionamos en el parpadeo anterior, suelen ser los ricos y educados los que abandonan los regímenes opresivos o las economías sin esperanza. Si se van suficientes personas educadas, un país puede sufrir una fuga de cerebros o una pérdida grave de la clase educada. La fuga de cerebros es un grave peligro para los países pequeños. Las investigaciones han demostrado que los países que pierden demasiado de su capital humano educado necesitan décadas para recuperarse y ponerse al día con los nuevos avances tecnológicos. Cuando demasiadas personas se van a la vez, se forman grandes diásporas en los países de acogida, lo que aleja a más migrantes de su país de origen.
Haití es uno de los países más afectados por la fuga de cerebros. En un momento dado, perdió más del 85% de su población educada, lo que dejó a los 10 millones de personas con pocos trabajadores educados. Sin embargo, hay un lado positivo. A medida que la población educada se vaya, la gente de ese país tratará de educar a sus hijos, y brindarles oportunidades para que luego puedan migrar cuando crezcan. Pero incluso si reciben una educación, la migración es un objetivo que tal vez nunca alcancen. Si se quedan, por elección o por circunstancias, pueden utilizar su educación para mejorar su país. Sin embargo, los países pequeños sí se benefician de la migración en forma de remesas, es decir, dinero que se envía de vuelta al país de origen. Cuando las personas emigran, dejan atrás a sus familiares y amigos. Naturalmente, quieren seguir apoyándolos y donar parte de su nueva riqueza a su gente en casa. Estas remesas no solo son una bendición para la familia y los amigos, sino que también ayudan a fortalecer el país en su conjunto. De hecho, en 2012, las remesas enviadas desde los países desarrollados a los países en desarrollo ascendieron a más de 400.000 millones de dólares. Sin embargo, dado que el pago promedio de las remesas es de unos $1.000 al año, el aumento real de los ingresos no suele ser mucho mayor de lo que habría sido si la migrante hubiera permanecido en su país de origen, y hubiera aumentado su productividad y su educación allí. Las políticas de migración deben cambiar para abordar los problemas migratorios modernos. Basándonos en lo que hemos aprendido hasta ahora sobre los impactos de la migración, ¿qué podemos decir acerca de las decisiones acertadas en materia de políticas de inmigración, y cómo será el futuro de la migración? En este momento, la migración es masiva, pero no permanecerá así para siempre. Hoy en día, muchas personas abandonan sus países debido a las disparidades de ingresos, la guerra, el hambre y otros problemas que la comunidad mundial tendrá que seguir trabajando para resolver. En el próximo siglo, podemos esperar que, si bien el comercio y la comunicación mundiales estén más integrados, la migración masiva en general haya disminuido. A medida que disminuyan las brechas de riqueza entre las naciones, también lo hará la necesidad de migrar, y la expansión de Internet a las regiones más pobres permitirá que las personas trabajen en mercados fuera de su país de origen. Solo piense. Incluso hoy en día, los centros de llamadas de la India atienden al mercado estadounidense. En términos de política, la carga de regular la inmigración recaerá en última instancia sobre los hombros de los países receptores. Estos países están en condiciones de regular la afluencia de inmigrantes a los que permitirán la entrada, pero los países de origen no pueden hacer mucho para impedir que las personas se vayan, especialmente si ya tienen visados. Pero, ¿qué tipo de políticas migratorias deberían proponer los países de acogida? Deberán instituir políticas que reduzcan la migración a un nivel moderado, regulando el flujo de nuevas personas, por ejemplo, estableciendo límites generales de inmigración o criterios de educación superior para la residencia permanente, y, al mismo tiempo, hacer mayores esfuerzos para promover la integración. La migración es un tema que no desaparecerá pronto y no debe decidirse por nuestra moral, sino por los hechos y la investigación. Y según el autor, las investigaciones muestran que si no se regula la migración, los países pobres se enfrentarán en algún momento al éxodo definitivo.